La clase de hoy, Sarita, vamos a empezar con geoquímica. Y geoquímica es una materia que tiene que ver con el estudio de la Tierra, de cómo se formó, el tema de la formación de la Luna y los elementos químicos que la constituyen. Entonces, ese término en realidad fue usado por un químico suizo en 1838. Y tal como lo dice la palabra, combina la parte de la química con la geología. Y en realidad el objetivo es poder establecer la relación que existe entre estas dos ciencias, ¿no? El estudio de la Tierra y el estudio de los componentes químicos que estas a su vez lo conforman mediante la identificación de la estructura terrestre. Entonces, más adelante vamos a ver lo que son capas, las capas geológicas, cuál es la interacción de los minerales entre sí. Y estas estructuras se las identifica justamente para poder emplearlo como una herramienta de resolución de problemas geológicos. La química en realidad lo que busca es entender o permitirnos entender cómo la Tierra está funcionando. Nosotros sabemos que la Tierra es parte de los cuerpos celestes del sistema solar y por lo tanto eh, los estudiosos de esta rama se especializan en diversos aspectos como por ejemplo la termodinámica, la geoquímica de los isótopos, la química marina, la química de la tierra. Por otro lado, también en esta rama de la ciencia, nosotros podemos ver que se han producido muchos adelantos en los últimos años. ¿Por qué? Porque se han descubierto minerales, se han descubierto componentes de las estructuras terrestres, inclusive hoy en día se ha descubierto también la aparición de nuevos espacios interestelares, como por ejemplo los hoyos negros, como por ejemplo el tema de la formación de nuevas estrellas, de nuevos, inclusive se habla hasta de la formación de nuevos planetas. Entonces, todo esto es justamente parte de la escala del tiempo geológico, tanto del universo como de la Tierra. Entonces, las variables que normalmente están asociadas a estos cambios son la temperatura, la altitud. Estas variables justamente también tienen mucha incidencia en la formación de los mantos terrestres y de los sedimentos. Ahora, nosotros vamos a estudiar si viene siendo la Tierra y sus componentes, pero vamos a empezar viendo cómo se formó en realidad el universo. Por ahí es donde empieza el estudio de la geoquímica. La formación de la luna, cuáles son las teorías de la formación de la luna y qué elementos hay en
inmersos en estas formaciones. La presión es otra variable muy importante, por cuanto la presión y la temperatura ha propiciado la formación de varias rocas metamórficas. Entonces ahí tenemos justamente la explicación de cómo se formaron los orígenes de las montañas y cómo se están evolucionando. Entonces, esta es en realidad una asignatura que aprende o da una explicación a cuándo y cómo se formó la corteza terrestre. Así también podemos nosotros lograr la explicación de cómo se formó la atmósfera y cómo está evolucionando. Hay otros problemas asociados u otros elementos químicos también asociados, como es el caso del ozono. Entonces la geoquímica también explica qué tipo de incidencia puede también tener el ozono frente a problemas como por ejemplo el agotamiento del ozono en la estratosfera y la presencia de la lluvia ácida en la Tierra como tal. En general, el estudio de la ciencia de la Tierra siempre continúa con nuevos hallazgos. Y entonces estos hallazgos se le atribuyen justamente a las personas que están dedicadas al estudio de la geoquímica. Otro detalle muy importante es que todos estos descubrimientos tienen que ver con los experimentos aleatorios. Experimentos aleatorios que están asociados a que se desarrollen en cualquier área de la Tierra. Porque justamente lo que se busca es poder, establecer nuevos componentes o, o la incidencia de las variables que ya nosotros conocemos, como es la presión, volumen, temperatura, sobre la formación de nuevos minerales en la Tierra. O también se habla de la presencia de la llegada de rocas espaciales, o de pequeños fragmentos de minerales provenientes del espacio. Veamos la filosofía de la ciencia como tal. Entonces la geoquímica también está vinculada a la filosofía o al pensamiento humano. Entonces, como la geoquímica es una ciencia, la ciencia en sí abarca el ámbito o el conocimiento como tal y el cuerpo del conocimiento, que esa es la razón de ser de la filosofía. Entonces, la ciencia y la filosofía nos conducen a lo que se ha venido hablando, que es el método científico. Entonces, el método científico lo que busca es que estos experimentos, ya nosotros habíamos visto en las primeras diapositivas, que los experimentos se realizan de manera aleatoria.
Claro que hay también de por medio un procedimiento para realizar dichos experimentos, pero estos procedimientos se los ejecuta en diferentes lugares, ¿no? O donde el científico requiera ejecutar sus estudios. Entonces, por ejemplo, se puede tomar calicatas, ¿no? Calicatas son pedazos de tierra. Y estos pedazos de tierra se los designa en base al procedimiento de selección de cuadrantes. Entonces, un cuadrante no es otra cosa sino establecer una cuadrícula. Esa cuadrícula me permite a mí eh, poder generar gráficos de los lugares en los cuales se toman las muestras que queremos analizar. Sin embargo, se dice que es aleatorio porque pese a establecer este procedimiento con los cuadrantes, se lo puede ejecutar en cualquier parte de la Tierra. Inclusive, cuando hablamos del universo, el universo como tal, matemáticamente obedece a un modelo matemático. Y estos modelos también nos permiten hacer divisiones de cuadrantes en el sistema del universo. Por ejemplo, hay que mencionar que el hombre, a pesar de todos los avances de la ciencia, tiene un conocimiento limitado sobre la extensión del universo en sí. Sin embargo, de lo que conoce, se han establecido modelos matemáticos y se han establecido campos, ¿no? El campo magnético del universo. Y en función de esto también se ejecutan los estudios. Entonces, ahí nos enlazamos con lo que decían en la exposición anterior, ¿no? Es posible que exista alguna afectación en base a los resultados de cualquier experimento. Sin embargo, el resultado no puede ser todo el tiempo predicho, es decir, no se puede predecir. Por otro lado, los efectos de estos experimentos también son aleatorios. Se realiza un conjunto de experimentos y después se considera el resultado medio. Usualmente, cuando pensamos en la geoquímica puede ser una observación bastante compleja. No todas las veces es una observación simple, como es el caso de una formación rocosa o como puede ser la identificación de un componente presente en la Tierra. Pero esta observación también puede transformarse en compleja cuando, por ejemplo, tenemos el caso de espectros electromagnéticos de una estrella. Y es compleja porque obviamente el hombre no ha desarrollado todavía un sistema de viaje directo a todos los lugares de del cosmos, ¿no? Y para poder realizar una observación sobre espectros electromagnéticos, el hombre tendría que viajar inmediatamente hacia el lugar. Y eso no es posible. Inclusive el envío de sondas se convierte en un problema complejo, porque hay que le lleva al hombre
un tiempo determinado y muchas veces prolongado de preparación de dichas ondas. Luego el tema del seguimiento de la sonda es otra parte de la complejidad del estudio, ¿no? Porque muchas veces la sonda no cae donde se tiene previsto. Y no cae donde se tiene previsto porque hay otros agentes que influyen ya fuera en el espacio, ¿no? Usualmente el método científico también puede incluir observaciones independientes o puede incluir cierta réplica de escenarios. Pero sin embargo, pese a esas estructuras de observaciones críticas, pese a que a partir de esas predicciones posibles de los resultados se establezcan teorías y esas teorías luego las llamamos modelos y luego esto nos permite generar hipótesis. Pese a que existe todo esto de por medio del método científico, en realidad el tema de la geoquímica sigue siendo un tema por explorar. Se han logrado importantes avances y ya los vamos a ver cuando hablamos, por ejemplo, de la formación de las estrellas. Pero sin embargo, para la geoquímica aún sigue resultando muy difícil de explicar ciertas teorías y mucho más de tratar de explicar ciertas observaciones, cómo y por qué se han generado. Estas láminas van a quedar subidas en el campo virtual para que tú las bajes ahí. Y bueno, dejar las tareas, ¿no? Porque estaba viendo en el calendario que el 25 son los exámenes. Y tal como te expliqué, yo hasta el viernes pregunté, pero tú no estabas matriculada. Entonces, el sistema lo que iba a hacer es simplemente a borrar, ¿no?, la materia. Pero ya, pues si tú logras arreglar ese problema, bueno, pues habrá que continuar, ¿no? Avancemos porque si no, hay un PDF que va a quedar en la plataforma. Bien, entonces, esto lo vamos a profundizar luego. Ahora solamente vamos a ver algo bastante general, ¿no? Para poder explicar hacia dónde es que la materia va a llegar. Entonces, la materia habla del estudio de la estructura de la Tierra. Pero para hablar de la estructura y el origen de la Tierra, es necesario conocer cuál es el origen del sistema solar.
Entonces, el origen de la Tierra tiene varias explicaciones, ¿no? Y tú habrás escuchado acerca del Big Bang. Esa va a ser la primera tarea, ¿no? Expliques en qué consistió la teoría del Big Bang. Entonces, hay otra teoría que habla sobre la teoría planetesimal. Entonces, esta teoría menciona de que hubo un colapso gravitatorio hace más o menos 4.600, 4.500 millones de años atrás, y que una nebulosa giratoria de polvo con mezcla de gas se contrajo, y entonces ese colapso gravitatorio en las zonas galácticas permitió la formación de estrellas. Y estas estrellas, que normalmente nosotros la vemos en el firmamento, son nubes de gas y de polvo. Luego de que se contrajo esta nebulosa giratoria, da lugar a la formación de una masa central. Una masa central, que tal como lo puedes ver en la imagen, es como un disco giratorio. Y entonces, en esta masa central hay una colisión de partículas. Una colisión significa un choque, y ese choque libera la energía. Y es ahí donde justamente empieza la fusión nuclear del hidrógeno. Esta fusión nuclear del hidrógeno permite justamente el nacimiento de las estrellas y algo que se le llamó el protosol. El protosol es la antedefinición de lo que nosotros conocemos como la estrella principal, que es el Sol. Entonces, la nebulosa, en la nebulosa que estaba constituida por partículas, todas ellas chocaban y se fusionaban originando otras nebulosas mayores. Y entonces esas nebulosas mayores es a lo que se le llamó los planetesimales. Muchos de los discos que se formaron con esta colisión se caracterizaron por estar constituidos de partículas mayores, formados por silicatos y formados por hielo. La colisión de los planetesimales, porque el espacio es un sitio que tiene también su sistema de campos magnéticos constituidos. Entonces, estas colisiones que han creado o han permitido la formación de los planetas ha venido evolucionando, ¿no? Sin querer irme en contra de las creencias religiosas o de lo que se nos ha enseñado, ¿no? A través de la fe. En realidad la ciencia o la química lo que hace es explicar cuáles fueron esos pasos que obviamente no, no han sido generados de la nada, ¿no? Obedecen a un diseño. Y este diseño perfecto no podía tampoco darse de una manera espontánea. Si bien es cierto, se cumple el principio físico de la termodinámica, de que habla de que del desorden nace el orden. Este desorden obviamente ha sido planificado.
y por lo tanto, por ejemplo, la formación de Júpiter, que es uno de los planetas menos evolucionados, tiene una estructura química muy parecida a la del Sol. Entonces, estas formaciones, mucho ojo, datan de millones de años. No es de un día, no es de 2 días, es de millones de años. Y conforme pasan estos millones de años, se producen colapsos giratorios, se forman las órbitas y van ordenando los planetas gigantes similares al Sol. Y la menor masa de estos procesos de fusión nuclear da lugar al origen de los anillos y de los satélites. Satélites como la Luna. Aunque ya vamos a ver más adelante que con respecto al origen de la Luna, se habla de que pudo haber sido un desprendimiento de la Tierra. Entonces, mientras se formaba la Tierra, estos colapsos gravitatorios permitieron que la Tierra tenga su propio satélite, que en este caso es la Luna. Entonces, nosotros habíamos estado viendo la teoría planetesimal. Ahora veamos la teoría nebular. Y la teoría nebular es esa parte en la cual menciona que la nebulosa giratoria estuvo constituida por polvo y por gas, comenzó a concentrarse. Entonces, la atracción gravitatoria hizo que se forme la gran masa que se le conoce como el protosol y que luego dio lugar al Sol que hoy conocemos. Pero nuevamente se habla de que es un conjunto de partículas y gases. Las partículas de tipo giratorio se fusionan formando cuerpos de mayor tamaño. Hasta ahí llega la teoría planetesimal. Entonces las colisiones y las uniones de los planetesimales son los que originaron los cuerpos mayores, o también conocidos como los protoplanetas. Veamos otra. Veamos esta última diapositiva, porque hemos avanzado bastante. Confirma que puedes ver la diapositiva salida, por favor. Sí, máster. Ya. Entonces, el sistema solar
a partir de lo que hemos visto de la teoría de la nebulosa, las teorías planetesimales. Esto también ha sido bastante discutido por los científicos, porque siguen siendo todavía teorías que, a pesar de que ya cuentan con modelos matemáticos, van permitiendo la apertura de nuevos descubrimientos. Hoy en día se habla de los agujeros negros, y uno de los científicos modernos, como es el caso de Stephen Hawking, él habla de agujeros negros, ¿no? Agujeros negros que representan grandes cantidades de energía presente en el espacio. Entonces, aquí vemos una lámina donde habla de que el sistema solar comienza a formarse hace 5.000 millones de años. Hace un momento habíamos hablado de 4.000, ahora estamos hablando de 5.000 millones de años. Y todo ello formaba a partir de una nube molecular de polvo y gas. Entonces, la teoría de la formación del sistema solar habla de que las nubes se fueron condensando y que poco a poco se fueron enfriando de manera tal que en la zona central este protosol del cual habíamos visto en la teoría planetesimal empieza a formarse en un sol primitivo. Y este sol primitivo está fundamentalmente constituido por hidrógeno y por helio. Luego de esto, el resto de la nube se distribuye alrededor de este protosol. Mire que se habla de un protosol. Y este protosol empieza a tener variaciones de temperatura debido a la concentración de los gases de hidrógeno y de helio. Y logra aumentar su temperatura hasta alcanzar un punto de fusión. Entonces, este punto de fusión es el que permite formar los planetesimales que giran alrededor del Sol. Los planetesimales, que ya nosotros habíamos visto que estaban chocando entre sí y generaban fragmentación, se incorporaron hasta constituir los planetas. Y es así como quedan organizados los planetas en órbitas por las cuales giran alrededor del Sol. Hoy en día conocemos que nuestro planeta está ordenado de esta manera. Hay el Sol, el primer planeta a encontrarse cerca de estas órbitas es el Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y obviamente el Sol está ubicado justamente en la parte central del sistema solar, en la Vía Láctea. Bien, vamos a dejar hasta ahí, Sarita, por favor, arregla tu problema. Ya, Master, ya vi ahorita en Google y ya me sale legalizada la matrícula. Ah, ya. Pero asegúrate porque la secretaria no tiene eso. Hay que trabajar, ¿no? Ya, aquí me sale legalizada. Tienes que ir inmediatamente a la universidad. Ya, ok, ma. Ya. Bueno, Sarita, hasta mañana. Igualito nos conectamos. Gracias, estaba en la tierra. Ya, ok, ma. Gracias.